parece algo sobreentendido, natural, obvio. Y esto lamentablemente no es así. Según Hegel, es un proceso extremadamente complicado que está descrito de manera un poco confusa, pero brillante, en la fenomenología del espíritu. Quisiera, estimado público, quisiera subrayar la enorme importancia del sujeto que se autoconoce, porque ese va a ser uno de los puntos de separación con la filosofía contemporánea actual y con el romanticismo que comienza a ser importante exactamente en la misma época que Hegel. Para mostrarles a ustedes la enorme importancia de Hegel, quisiera, estimado público, mencionarles la escasez de profesores, de talentos que hubo a la muerte de Hegel en 1831. Se formaron varias escuelas hegelianas, la más famosa, la escuela hegeliana de izquierda, a la cual pertenecieron brillantes personalidades como como Marx y los sucesores de Marx, Lenin, Stalin, que todos estudiaron a Hegel, bien o mal. Todos ellos, estimado público, fueron de alguna manera alumnos de Hegel. Pero también está la escuela hegeliana de la derecha, con los alumnos más cercanos a Hegel, que no los vamos a tratar. Creo que ustedes han estado en un curso anterior mío dedicado exclusivamente a Hegel, donde ya los hemos tratado. Pero de todas maneras, no hay duda alguna de que se trata de uno de los pensadores más importantes de toda la historia del pensamiento y de la política. Hasta pensadores totalmente opuestos a Hegel, como por ejemplo Karl Popper, han dedicado un importantísimo estudio, La sociedad abierta y sus enemigos, a criticar esta filosofía. También tenemos la gran obra de Vladimir Ilich Lenin, el gran líder político soviético, Materialismo y Empiriocriticismo, publicado en 1908, donde él estudia justamente la filosofía hegeliana y reconoce que es la base de la filosofía marxista. Pero también, estimado público, quiero mencionar por curiosidad, estas curiosidades siempre son importantes. Dejaremos esto así. Una persona de la cual con seguridad ustedes han oído hablar, Joseph Stalin. Él mismo publicó una obra sobre el materialismo dialéctico e histórico en 1938, y Stalin mismo reconoció la paternidad de Hegel sobre la dialéctica, sobre la filosofía de la historia de los marxistas y sobre el problema del sujeto y de la autoconciencia, que es lo que nos va a preocupar ahora. Por otra parte, en un campo diferente, que ya lo hemos tocado en la sesión anterior, solamente recuerdo a ustedes que Hegel es probablemente el primer pensador en haber establecido una estética filosófica. Sus cursos sobre estética, después de los cursos sobre filosofía de la historia, fueron los más populares, porque en esa época donde no había internet, imágenes, fotografía, nada de eso, Hegel hacía circular imágenes, grabados de grandes obras de arte muy difíciles en Berlín, en comunicaciones muy difíciles
Ustedes imagínense, normalmente en esa época, comienzos del siglo XIX, cualquier viaje era una cosa cara, lenta y difícil. Por lo tanto, muy poca gente visitaba museos fuera de la ciudad donde uno vivía. Hegel entonces es el primer universalista que nos muestra, estimado público, la producción mundial estética, hace además una clasificación muy interesante de lo que son los productos estéticos a lo largo de la historia, y ahí nos muestra este fenómeno del universalismo, es decir, también en el campo de la estética, Hegel nos muestra que cualquier persona que tenga naturalmente las facultades de la autoconciencia puede conocer y admirar las obras de otras culturas. Esto es el punto esencial que lo va a diferenciar de las teorías románticas, postmodernistas, relativistas, de todas esas teorías que vamos a tratar más adelante, empezando hoy día. Por eso la función de estas dos primeras clases es, estimado público, mostrar a ustedes una contraposición, tal vez un poco artificial, muy elemental, me disculparán ustedes, muy elemental, entre dos grandes tendencias, la universalista, justamente personificada por Hegel, y las teorías particularistas, que, como ustedes saben, son inmensamente populares en el tercer mundo y en el área andina. Menciono solamente la existencia del indianismo. Tenemos entonces, estimado público, un gran concepto de filosofía y ramas anexas. No existían en ese momento las diferencias, las distancias que hoy hay entre filosofía, psicología, historia, etc. Hegel mismo dio muchas veces clases de historia. Y entonces, como no había esa división tan tajante, lo que ha hecho Hegel, y yo creo que ese es uno de sus grandes méritos, es una labor integrativa o integracionista. O sea, el esfuerzo humano, antes del Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, son los grandes precursores de Hegel, de crear un solo sistema, pero que englobe todos los conocimientos del ser humano. Claro, es una clasificación y es un orden muy lógico, a veces muy difícil de entender, a veces arbitrario, que él construye, que es lo que le van a reprochar los románticos, los relativistas, Schopenhauer, Nietzsche y todos los demás, le van a reprochar eso a él. Pero no hay duda, estimado público, del enorme esfuerzo intelectual que ha hecho este hombre. Quisiera, estimado público, mencionar un elemento más de Hegel antes de pasar al tema del romanticismo. Quisiera sobre todo, muy brevemente, mencionar a ustedes comentarios sobre Hegel que ha habido a lo largo de la historia del pensamiento. Por ejemplo, lo que ha dicho Goethe, que era contemporáneo de Hegel. El gran Goethe murió más o menos en el mismo año que Hegel, 1831-32, y puede ser considerado en el campo de la literatura como el clásico alemán por excelencia, así como Kant y Hegel son considerados los clásicos por excelencia de la filosofía idealista. Goethe dijo: no hay duda de los conocimientos enciclopédicos de Hegel en cuestiones históricas, estéticas, religiosas y de ciencias naturales. Pero lo criticable de Hegel es justamente, estimado público, la amplitud exagerada de su teoría. O sea, ese intento de abarcar todos los conocimientos del mundo, que
tal vez sienten ustedes en su corazoncito, tal vez ustedes sienten que pueden conocerse en el tiempo, etcétera, las posibilidades, conocer todo lo que el ser humano ha creado. Eso Goethe le reprocha, diciendo que se trata de un acto luciferiano. Aquí viene lo interesante, estimado público, porque es una de las primeras voces luego repetidas a lo largo de los siglos XIX y XX que acusan a Hegel de un espíritu diabólico. Lucifer es una de las encarnaciones del diablo. Lucifer, cuyo nombre viene de la luz, es aquel ángel, el más inteligente de todos, que se creía el igual o el superior a Dios. Y eso significó la caída de este ángel, el intento de acercarse o de superar a Dios. Goethe dice, el señor Hegel hace justamente o juega ese papel, ese peligrosísimo papel de tratar de acercarse a Dios creyendo que domina todo lo que el ser humano puede conocer bajo la tierra. Esa exagerada, dice textualmente, esa exagerada amplitud del conocimiento hegeliano es indudablemente el intento de aparecer como el Dios mortal. O sea, Hegel es calificado por Goethe, eso sí, en forma irónica y despectiva, como el Dios mortal, es decir, aquel que sabe todo, pero lo único que lo diferencia de Dios es que va a morir. Y esto, estimado público, es algo que se repite a lo largo de toda la historia de la filosofía. Estos filósofos omniabarcantes, o sea, que abarcan todo, como Aristóteles, Platón, Kant, son en la imaginación popular, por ejemplo, en las novelas, en las obras de teatro de la época, son caracterizados como seres luciferianos de los cuales hay que guardarse. Pues detrás de la pantalla de la sabiduría está naturalmente el deseo de dominar a todos, de hacer a todos esclavos de ese espíritu aparentemente superior. Entonces, el peligro que ve Goethe también en la política, y eso es muy interesante, estimado público, él ve el peligro de alguien que por su superioridad de conocimiento pretende ser el amo del mundo, como probablemente han sido Lenin y Stalin. O sea, los que conocen la teoría, los que realmente están en posesión de la verdad absoluta, esa gente es peligrosa porque trata de imponer a los otros su verdad creyendo que es la verdad absoluta. Entonces, la crítica de Goethe es muy valiosa, estimado público, porque nos muestra el primer intento de un dogmatismo racionalista con proyecciones políticas. Eso lo ve claramente Goethe y dice, si este señor hubiera vivido más, hubiera sido el amo de Alemania y luego del mundo. Hegel, igual que lo que hemos mencionado en la sesión anterior, por C. Ortega y Gasset y otros pensadores, les ha parecido que Hegel en el fondo era un estadista impedido. O sea, un tipo, como dice Ortega, un Diocleciano, un Gengis Khan del pensamiento, un tipo que trata de abarcar todo, dominar todo, y como sabe todo, pretende que nosotros lo obedezcamos. Goethe termina diciendo, estimado público, el carácter categórico de esa encarnación de la verdad que tiende a ser divina es un peligro, porque lo que nos está diciendo el señor Hegel es: esta verdad, la que yo expreso, es la única verdadera, y por lo tanto yo merezco obediencia total. Esta es la verdad y no otra. Finalmente, quisiera mencionar
otro tipo de crítica que también se la hace Goethe a Hegel, que es una crítica que podríamos ampliarla a los pensadores postmodernistas, a Heidegger, a Adorno y a otros. Goethe era, como ustedes tal vez saben, el maestro de la lengua alemana, el creador de esa famosa tragedia Fausto, de las novelas más importantes de las últimas décadas del siglo XVIII y comienzo del XIX, y aquel hombre que hasta el fin de su vida, hasta el fin, produjo las poesías más musicales y elegantes que se han escrito en idioma alemán. Por lo tanto, con esa autoridad literaria, estética, él dijo: el carácter de la filosofía hegeliana es la oscuridad. Y esa oscuridad, que es una oscuridad intencionada, a propósito, Hegel escribe oscuro. ¿Por qué? Porque quiere demostrar una sabiduría que tal vez no tiene. Entonces aquí viene una crítica repetitiva a la filosofía. Sobre todo algunos representantes, y esa crítica, estimado público, por lo menos merece ser considerada. La oscuridad de una obra no es necesariamente la profundidad de la misma. La oscuridad puede ocultar el deseo de velar, encubrir algo que no hay, una profundidad que no existe. Y eso es lo que le parece a Goethe. Le parece que Hegel en el fondo es un impostor, un charlatán, lo cual es una idea que la ha tomado posteriormente Karl Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos, en su amplia parte sobre Hegel, y que hoy se podría aplicar a muchos otros pensadores como Adorno, Heidegger, a los postmodernistas, etc. Termino mencionando lo siguiente, estimado público. También Nietzsche se ha referido a Hegel y ha dicho: Hegel en el fondo es un teólogo, no es un filósofo. Es un teólogo oculto y astuto. Hegel habría unido y mezclado de forma demasiado elemental, simple, la razón y la fe. Y habría diluido la fe, o sea, el elemento religioso, teológico, lo habría diluido en argumentos racionales, dejando poco espacio para el fondo importante de la religión, que es la emoción ante la creación, el sentimiento de gratitud de los seres humanos ante la existencia, porque también podríamos no existir. ¿No es cierto, estimado público? Un pequeño movimiento de los espermatozoides y ustedes no habrían existido. Entonces, el hecho de que ustedes existan es algo que según Hegel que hay que agradecer a Dios. Y eso, estimado público, dice Nietzsche, no está bien fundamentado. El agradecimiento a Dios tiene que ser mucho más profundo y acercarse a la emotividad, que es lo que le falta a la filosofía hegeliana. Hasta aquí entonces habríamos visto, estimado público, la enorme importancia de la filosofía hegeliana. Y entonces, si no hay alguna pregunta, yo siempre ruego a ustedes que me interrumpan o que me critiquen